¿Me avisan cuando esté grabando? ¿Les aparece el grabando ya? Sí, sí. Ah, bueno, bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos definiendo y empezando a analizar qué eran los campos escalares? Campos escalares que eran esas funciones que tienen dominio contenido en R2 o R3 o R4, pero nosotros vamos a trabajar con aquellos que tienen dominio en R2 y el codominio en R. Habíamos empezado a ver cómo analizábamos, o sea, cómo calculábamos una imagen. Vimos también cómo lo otro que hicimos fue qué pasaba con el dominio, ¿no? Si me daban solo la ley de esa función, cómo encontrábamos el dominio, y que como el dominio iba a ser un conjunto de R2 y siempre una región de R2, lo íbamos a graficar. Y se acuerdan que graficamos un par. Nos van a seguir apareciendo ahora graficar. Como todavía están trabajando con el tema anterior en tarea de aula, vamos a ir haciendo varios ejemplos como siempre y trabajando algunos para que vayan siguiendo. Y con lo último que habíamos dicho era cómo se define el gráfico de la función. Para las funciones escalares habíamos definido el gráfico de la función, para las funciones vectoriales no, trabajábamos con la curva asociada, y para los campos escalares sí definimos el gráfico. Y el gráfico de la función es lo que tenemos ahí escrito, ¿no? Todos los puntos que están en R3, y tenemos entonces, si están en R3, 3 variables, ¿no? 2 corresponden a las variables independientes para identificar cuál era el punto que estaba en el dominio. Y la tercera, para identificar su imagen. O sea, es la generalización de la definición que teníamos para campos escalares. Vamos a empezar a ver cómo hacemos para graficar algunos, porque tenemos que graficar en el espacio. Y no hemos hecho muchas cuestiones en el espacio, ¿no? Solo trabajaron con vectores hasta ahora en el espacio, pero no hicimos gráficos en el espacio. Así que vamos a tomar el ejemplo este que está ahí, está desarrollado, es el mismo que está en el libro, pero lo vamos a hacer de a poco con todos los detalles, porque además da la casualidad que la gráfica de una función cuya ley aparece como esa, que sería una ley que es una lineal con dos incógnitas, como ley de la función, digamos, ¿no? Y si no nos aparecen 3, la gráfica va a ser un plano. Y vamos a ver cómo lo hacemos y cómo las empezamos a identificar. A estas gráficas de campos escalares que las íbamos a llamar superficies. ¿Se acuerdan que es lo que hicimos el lunes? Vamos a pasar en 8 menos 2x menos 4y. Bueno, vamos a hacer esa. Bueno, me va a aparecer acá graficada, pero no importa que acá esté hecho, la vamos a hacer tranquilos, a mano, así vamos viendo todo lo que tenemos que ir definiendo. Igual la voy a hacer sin la presentación, porque se acuerdan que si lo hacíamos sin la presentación, lo bueno es que podemos ir cambiando de colores. Ahí está. Ay. Entonces, ahora me tengo que acordar que habíamos puesto f de x igual a 8 menos 2x menos 4x, ¿era? Menos 4y. Menos 4 y así, ¿no? Gracias. Y acá que me falta poner, hay algo de lo que escribí que está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, como función, si pongo f de x, estoy diciendo que hay una sola variable independiente, y nosotros tenemos dos. Así que tenemos que poner fxy, ¿sí? Esto se podía sacar, pero no me acuerdo cómo. Bueno, entonces, estamos viendo que esa ley va a definir un campo escalar. ¿Por qué define un campo escalar? Porque nos damos cuenta que tiene dos variables independientes, así que el dominio va a estar contenido en R2, y que la ley me dice que con las dos variables independientes, ¿qué tengo que hacer? A una multiplicarla por menos 2
a la otra multiplicarla por menos 4, sumar eso y sumarle el 8. O sea que el resultado va a ser un número, ¿no? Así que esta es una función que tiene dominio en R2, imagen en R. Así que es un campo escalar. No nos dan cuál es el dominio, así que lo vamos a escribir. Y ese dominio que vamos a tratar que escribimos acá y lo sacamos a partir de la ley, como el conjunto más grande donde tiene sentido la ley, era lo que llamábamos dominio natural. Y en este caso, decíamos, eran todos los pares X, Y que están en R2, que era donde estaba contenido el dominio, tales, y ahí buscábamos la condición, pero acá no tenemos ninguna restricción, ¿no? Se puede hacer esa cuenta para cualquier par XY, así que no hay restricción, y lo podíamos escribir así, o directamente vamos a poner R2. Esta función está definida para todos los números o todos los puntos del plano. ¿Cómo lo dibujo? Si me dicen que nosotros acostumbramos a dibujarlos, y hasta lo dibujábamos re chiquito porque era re simple, a lo mejor después lo necesitamos, pero es todos, entonces rayo todo. Si solo me piden graficarlo, lo hacíamos así. Podíamos calcular imágenes, ¿está bien? Sabíamos calcular la imagen de determinados valores, ¿está bien? Y podemos llegar a calcular preimágenes, después lo vamos a hacer, pero nuestro objetivo es empezar a ver cuál será la gráfica. Y el gráfico de esta F, dijimos que era el conjunto de todos los pares X y Z, que van a estar en R3, y que tienen que verificar que el XY están en el dominio, o sea que el par XY está, en nuestro caso, en R2, y el Z, ¿quién va a ser? Va a tener que ser igual a la F en XY, o sea, en este caso, Z es 8 menos 2X menos 4Y. ¿Sí? Entonces, queremos representar esto. Vamos a ir viendo diferentes maneras, ¿no? Pero una de las maneras que vamos a hacer en principio es esta. Sí sé que tenemos que hacer un gráfico en el espacio. Entonces, vamos a buscar las intersecciones que tiene la función, la F con cada uno de los ejes coordenados. ¿Sí? O sea, vamos a hacer la gráfica de F, intersección el eje X, la gráfica de F, intersección el eje Y, y la gráfica de F, intersección el eje Z. Un poco vamos a tratar de seguir el mismo camino que hacíamos cuando queríamos representar una curva en el plano, ¿no? Si teníamos una Y igual a 8 menos 2X, la reconocíamos, pero habíamos empezado trabajando así cuando representábamos funciones, ¿no? Así que pensemos ahora cómo hacemos para encontrar las intersecciones de lo que va a ser una superficie con los ejes coordenados. Y que además cuando los vayamos a representar, lo queremos representar en el espacio. Y habíamos dicho, vamos a hacer dos rectas que se cortan en forma perpendicular. Acá le vamos a poner a esta Y, a esta Z, y a la que estamos pensando que sale hacia afuera, o sea, en realidad tendría que estar saliendo de la pantalla y en forma perpendicular, porque teníamos que armar un sistema de ejes cartesianos en R3 y eran tres ejes, tres rectas que se cortan en forma perpendicular. Así que la del X es la que estaría saliendo para afuera. ¿Sí? Generalmente cuando uno trataba de imaginarse qué pasaba, lo miro como en un rincón de la habitación donde estamos. Y entonces digo, justo donde se cruzan las tres paredes en el piso, sería lo que vamos a llamar el origen de coordenadas. Las dos paredes que unen el piso con dos de las paredes serían el eje X y el eje Y. Y la línea que une y que cruza las dos paredes verticales en ese rincón va a ser el eje Z. ¿Sí? Y ahí es como que uno me puede imaginar dónde estaría cada punto. ¿Por qué no veo? Y fíjense que acá me está apareciendo, hasta lo podemos graduar, ¿no? Si graduamos y decimos, ese es el 1, lo voy a hacer más chiquito. Ese es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5, ¿no? 5, 6, 7, 8 y seguimos.
Acá también tenemos 1, 2, 3, 4. Cuando pongo el 1, y ahí puse el 1, acuérdense que tienen que estar dos iguales, ¿no? Este es el origen de coordenadas. Puse el 1, 2, 3, 1, 2, porque pusimos la flecha que me está indicando cuál es el sentido creciente de esos ejes. Pero no me aparece sobre el eje X los números negativos, es como que no lo veo. ¿Está bien? No veo el Y negativo y no veo el Z negativo. ¿Por qué? Porque cuando miro eso, parecería que lo que estoy viendo es solo el primer octante. ¿Está bien? Es como que si pienso en esas tres rectas que me están determinando y al espacio me lo están dividiendo en 8 partes. ¿Está bien? Es como que podría pensar, me imagino todo y me imagino qué pasa con el Z y el Y. El Z y el Y terminan determinando un plano, ¿sí? El plano que determinan Z e Y se llama plano coordenado, ese que está ahí es el que se llama plano coordenado XY. ¿Sí? Cuando pienso en este, se llama el plano coordenado XZ. ¿Sí? Y le vamos a poner plano XZ. Y el XY será el plano determinado por los ejes X y Z, lo vamos a llamar YZ. ¿Está? Es como, y si pienso en el piso, otra vez vuelvo a la habitación, el piso sería el plano XY. Hacia arriba tengo todo lo que tiene Z positivo, hacia abajo todos los puntos del plano que tienen Z negativo. ¿Está bien? Y a su vez, el eje X, los ejes X e Y con el Z para arriba, me están dividiendo esa mitad del espacio en 4 partes. ¿Sí? Para abajo tengo otras 4 partes. ¿Se ubican en lo que les quiero decir? Lo pongo acá más. Sí, se entiende. Es como que uno dice, seguiría para allá, imagínense siempre la habitación donde están, y en realidad sigue para atrás de todos los lugares, ¿no? Pero lo que uno ve ahí, lo que estoy mirando, es solamente la parte de adelante, ¿no? Por eso empieza a ser bastante más difícil graficar en el espacio. ¿Sí? Vamos a hacer algunos a mano y van a ver que el resto lo vamos a hacer con GeoGebra, porque GeoGebra me permite identificar y empezar bien, vemos bien qué es lo que está pasando en el espacio. Así que no vamos a hacer mucho a mano y tampoco les vamos a pedir que hagan ustedes a mano los gráficos en el espacio. A lo mejor vamos a tener varios gráficos en el espacio y vamos a... Pero sí nos tenemos que ubicar, sí vamos a hacer algunos acá en la hoja como estoy haciendo ahora y después vamos a mirar cómo se ve en GeoGebra para poder ir analizando. Los puntos que vamos a marcar acá son puntos que tienen 3 coordenadas, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, los puntos que están en el plano XY, nosotros ¿qué diríamos? Y todos los puntos que están en el plano XY, ¿qué característica tienen? El X y el Y va a ir tomando cualquier valor, pero el Z va a ser 0. ¿Vale? Entonces, cualquier puntito que me imagine en este plano van a tener la característica de que tienen que tener el Z0. ¿Vale? O sea, en este plano XY, el Z seguro que vale 0. El X y el Y va a poder tomar cualquier valor. Si un punto está en este plano coordenado, ¿qué me va a pasar? El Y y el Z van a ir tomando distintos valores y el X es el que vale 0. ¿Sí? Si un punto está en el plano YZ, el X y el Z va tomando distintos valores, pero el Y va a tener que ser 0 para que un punto esté en el plano ese, ¿no? ¿Sí? ¿Están? Pregunta, para que un punto esté en el eje X en el espacio, ¿qué me va a tener que pasar? Un punto, vamos a llamarlo P sub X, pertenece al eje X, ¿sí qué característica va a tener que tener las coordenadas de ese punto? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Y el X podrá ser 5? Sí, podrá ser 4, sí, o sea, el X va a poder ser cualquiera, digamos, ¿no? Va a tener un X que hasta puede llegar a ser 0, pero para que esté en el eje, el Y va a tener que ser 0, ¿sí? Y el Z también. O sea que para que un punto esté en el eje X, ese punto va a tener que tener 2 coordenadas iguales a 0. ¿Vale?
Lo mismo que hacíamos cuando teníamos el plano X y nada más y lo hacía. Para que esté en un eje, una de las coordenadas tenía que ser 0, ¿sí? Ahora, para que esté en un eje, 2 de las coordenadas van a tener que ser 0 en el espacio. Para que un punto pertenezca al eje Y, ¿qué nos va a tener que pasar? Hay 2 que tienen que ser 0, pero las que van a tener que ser 0 son X y Z, y el Y va a poder tomar cualquier valor. Va a poder ser 0 también, porque si es 0 también, justo me aparece este, que está en los 3 ejes, están los 3 planos coordenados, y por eso se llama origen de coordenadas. Para que un punto esté en el eje Z, ¿qué me va a tener que pasar? ¿Qué dirían ustedes? Otra vez, va a haber 2 coordenadas que valen 0, ¿y cuáles van a ser las que valen 0? Es como las 2 que no me aparecen nombradas, ¿no? El X y el Y. Claro, perfecto. Entonces, eso es parecido a lo de antes, y uno dice, para que un punto pertenezca a un eje, va a tener que tener una coordenada 0, ¿sí? Para que un punto pertenezca a un plano coordenado, una coordenada 0. Mínimo, digamos, ¿no? Después sí puede pasar que a lo mejor tenga 2 porque está en el eje y también está en el plano. Alguien dijo algo y yo lo corté, la corté. ¿Quién era? ¿Estabas respondiendo o estabas haciendo una pregunta? Yo, profe, hablé, pero estaba respondiendo. Ah, perfecto. Sí, no, por eso te escuché, pero no, como te hablé encima, no sabía si me estaba respondiendo. Entonces, con eso uno empieza a pensar y me empiezo a ubicar en el plano, ¿no? Que lo deben haber hecho también cuando trabajaron con vectores. Lo repasamos para poder ubicarnos bien y para empezar a mirar qué pasa con esto. Entonces, ni siquiera estoy pensando mucho ahora que se trata de un campo escalar, ¿no? Tenemos que tratar de ver y graficar los puntos que verifican esta ecuación, ¿no? Porque ven que al final los puntos que van a estar en el conjunto gráfico de F son todos los puntos del espacio que verifican esta ecuación. Entonces, buscamos, ¿dónde corta al eje X? Y para que un punto pertenezca al eje X, ¿qué le va a tener que pasar? Y vamos a decir, el Y y el Z tienen que ser 0. Entonces estoy buscando cuáles son los puntos que verifican la ecuación, pero que además tienen x0 y 0. ¿Sí? Porque la intersección quiere decir que se va a tener que verificar esta ecuación z, o la ley de la función, ¿no? Z igual a 8 menos x menos 4y, pero además quiero que el y y el z sean 0. ¿Sí? Así que ahí, ¿qué me va a quedar? Si el z vale 0, escribo 0 igual a 8 menos 4x menos 4y. Pero el y también era 0, ¿no? Así que en vez de poner una y, pongo un 0. Y entonces, ¿qué me va a quedar acá? Para que esto sea cierto, el x, ¿cuánto tiene que valer? 2, ¿no? Fíjense si hago la cuenta bien. Entonces averigüé. Profe, Sí. es menos 2x. Gracias, copié cualquier cosa. O sea que no nos va a quedar 2, ¿no? Nos va a quedar 4. Muchas gracias. Está bien, o sea que me va a tener que dar que el x vale 4, ¿sí? Así que con esto lo que estamos viendo es que la intersección, ¿sí?, entre la gráfica y el eje X, podemos decir que es el punto Y que corta al eje X y sería el punto 4, 0, 0. ¿Sí? Este punto sería el punto de intersección de la gráfica de la función, o sea, esa superficie que queremos hacer con el eje X. Y este punto, ¿cómo lo dibujo? Y va a estar en el eje X, el Y y el Z valen 0, así que me va a quedar, si conté bien acá, ¿no? Este punto donde está el 4 es el que le vamos a decir Y sub X. ¿Está bien? Encontré un punto de la gráfica de la función. Ahora busquemos cuál es el que corta el eje Y. Pero para que corte el eje Y, ¿qué me va a tener que pasar? Dijimos.
Si para que el punto esté en el eje Y, el X y el 0 van a tener, el X y el Z valen 0, ¿no? Así que ahora entonces, en la ecuación con la que estamos trabajando y que queremos representar las soluciones, ponemos X0 y Z0. Así que nos queda 0 igual a 8, menos 2 por 0, menos 4 por Y, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que el Y, ¿cuánto vale? El Y vale, ahí sí vale 2, ¿no? Y entonces, la intersección con el eje Y va a ser el 0, 2, 0. ¿Sí? Entonces ahora lo marco. Fíjate que al eje Y lo va a cortar en este puntito. Y ahora hago lo mismo para el eje Z. Para el eje Z lo que valían 0 eran el X y el Y. Esta es la más fácil de hacer las cuentas, ¿no? Porque entonces, ¿qué me queda? Si el X y el Y valen 0, el Z vale 8. Así que ya lo puedo escribir, ¿no? La intersección con el eje Z va a ser el punto 0, 0, 8. Bien. Y me quedaría, este es el 4, 5, 6, 7, 8, por acá. Esta sería la intersección con el eje Z, la intersección con el eje Y. Bueno, nosotros después vamos a empezar a reconocer, por ejemplo, que cuando la ley sea de esta manera, o sea que ven que lo que me termina quedando es, si lo miro como una ecuación lineal con 3 incógnitas, la gráfica de eso en el espacio tiene que ser un plano. ¿Sí? Porque lo sabríamos de geometría, nada más que ustedes se acuerdan que en Matemática 1 no dieron ahora recta y plano, nos pasó lo mismo cuando trabajábamos con funciones vectoriales, ¿no? Pero uno ve desde la geometría que cuando una ecuación tiene esa forma, la gráfica es un plano. Ahora lo vamos a anotar. Entonces, hasta sería súper fácil ahí, si tengo 3 puntos, ya sabemos que 3 puntos siempre determinan un plano, así como sabíamos que 2 puntos determinan una recta, que lo habían aprendido, o sea, eso lo habíamos aprendido ya desde la primaria, lo mismo nos pasa con los planos, ¿no? Si tengo 3 puntos que pertenecen a un plano, el plano ya me queda determinado. Entonces, si justo tengo la suerte de que con los ejes encontré 3 puntos, me puedo imaginar cuál es el plano. ¿Sí? Tendría que poner una hojita ahí y la que me pasa por ahí es el plano. ¿Qué vemos ahí? Pero parecería entonces que si estos 2 puntos están, para que se forme un plano, y también uno lo sabe de geometría, todos los puntos que unen, o sea, toda la recta que une esos puntos, y el otro estaría por atrás, también van a estar en ese plano, en la gráfica de la función. Me pasaría lo mismo cuando uno estos 2 puntos, esa recta va a estar toda contenida en el plano, y si hago lo mismo con estos 2 puntos, también. Pero fíjense que ahí le puse liñita de puntos porque en realidad me tengo que imaginar que sigue para atrás, ¿no? Pero entonces eso que veo ahí, que parece un triángulo que estaría en el primer octante, sigue por atrás. Y ese es el plano que va a ser la gráfica de este campo escalar. ¿Sí? Aparecen esas rectas que están ahí y ahí nos aparece el concepto de traza. Vamos a empezar a hablar cuando pensamos en las superficies, que cuando miramos qué le pasa a las intersecciones de las superficies con los planos coordenados, lo vamos a llamar trazas. Y además el concepto de traza es un poquito más. Entonces, vamos a definir qué es la traza de una superficie. Y vamos a decir que la traza de una superficie son las intersecciones. Lo escribo en palabras y ahora después lo vamos a escribir en símbolos, ¿no? Es la intersección de la superficie con planos paralelos
a los planos coordenados. ¿Sí? Entonces, esos que tenemos ahí, esas que están dibujadas, serían trazas, ¿no? Porque sería esta que vemos acá. Si estoy dibujando, por ejemplo, esta recta que me aparece acá, y sería la intersección. Si eso que está ahí es la gráfica de la superficie, porque pensé que era un plano, esta recta pertenece a la gráfica de la función y pertenece al plano XY. Entonces, es la recta intersección. Y a esta recta la vamos a llamar traza con respecto al plano XY. Y lo vamos a poner así. ¿Y qué es esta traza? Y es la intersección de la superficie con el plano XY. O sea, estoy haciendo, uno pone intersección por el plano XY, es un conjunto de puntos, y la superficie, que era la gráfica de la función, también es un conjunto de puntos, ¿no? Por eso ponemos traza. ¿Sí? Ah, pero el plano XY tiene una ecuación. La superficie que estamos dibujando también. Y esa intersección la vamos a poder representar como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a duplicar esta. Para poder borrar algo, poder borrar un poquito y que nos sigan apareciendo algunas cuestiones, ¿no? Acá estoy en la duplicada. Bien. Vamos a borrar. Ah, ya, no quería marcarlo. Quería borrar. Voy a borrar lo que pusimos por acá, que eran las intersecciones. ¿Van entendiendo? ¿Voy muy lento? ¿Esto ya lo sabían? ¿O está bien que vayamos así? No, está bien el ritmo. Sí, Sí, está bien. Bueno. Bueno, entonces voy a borrar esto acá para que nos empiecen a aparecer las otras cuestiones. Ese era el plano. También borro. Y esto. Esos puntitos totales estaban escritos. Sí teníamos, bueno, los planos coordenados. Entonces, dijimos, estoy poniendo en verde, la que vamos a llamar traza. Y le vamos a poner XY, porque decimos la traza con respecto al plano XY, va a ser la intersección de la superficie, intersección, el plano XY. Ah, pero esto lo vamos a poder escribir, era lo que les decía recién, a esa traza, y a veces se le pone la T de traza, como la intersección de dos ecuaciones. La de la superficie, estamos llamando superficie a la gráfica de la función, así que va a ser esa, la ley de la función. 8 menos 2x menos 4y. Y la ecuación del plano x y y la vamos a pensar como dijimos recién. Ah, pero el plano, ¿quién sería? Y sería el conjunto de todos los puntos del espacio que tienen z igual a 0. ¿Sí? O sea, ahí, para poner ahí quién es el plano, el XY, ese plano va a ser el conjunto de todos los puntos del espacio, o sea, de R3, que verifican, tienen la condición de que el Z vale 0. ¿Sí? Y el X y Y podrían ser cualquiera, para que un punto esté ahí en el piso. Ah, entonces, esta que me aparece acá es la que llamamos ecuación del plano, y por ahí cuando pongamos plano le ponemos pi para indicarlo, XY, para escribir un poco menos, ¿no? Y ponemos XY cuando es el plano coordenado XY. ¿Eh? O sea que vamos a empezar a usar, para no escribir todo esto, poner la palabra plano, pi para indicar que es el plano, y como subíndice XY, y vamos a estar pensando en el plano coordenado XY.
Ah, esa es la ecuación, porque lo que me aparecía ahí era la ecuación, la condición que le poníamos, y entonces acá vamos a poner z igual a 0. ¿Está bien? Y ahí, eso que me aparece ahí es la manera de escribir una recta en el espacio, una de las maneras. ¿Está bien? Como intersección de dos planos. O sea, ahí, cuando me aparezcan, el primero es un plano, el otro también es un plano, la intersección entre dos planos es una recta. Y por eso vamos a decir que la traza de este tipo, de esta función con respecto al plano XY, me queda una recta. Fíjense que también, y ahí estamos haciendo un abuso porque estamos pensando de algo del espacio, a dos variables, si ponemos el z igual a 0, nos queda escrito, sería 2x más 4y igual a 8. Y eso es una ecuación lineal con dos incógnitas y las soluciones eran rectas. O si despejaba el y, me quedaba la ecuación de una recta en el plano XY, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno lo dice, porque en realidad, no importa cómo escriba eso, sigue siendo un plano, porque estamos pensando en el espacio. Pero me da idea de que cuando lo mire con una dimensión menos, me da idea de qué curva es. ¿Está? Entonces ahí hay que tener cuidado cómo lo descifro, o sea que a veces lo que uno dice en palabras no es la verdad, digamos, ¿no? Porque estamos trabajando en el espacio. Pero como hemos trabajado tan poco en el espacio y siempre nos vamos a ir a tratar de ver qué es lo que aprendimos en el plano, eso puede servir, pensarlo así. Pero no hay que escribirlo porque hay un conflicto ahí. Entonces me quedó, ya tengo la traza, y esa traza es una recta. Fíjense, ¿qué pasaría si ahora, en vez de querer la traza con el respecto al plano XY, quiero la traza con el otro plano? Con otro de los planos. Y, por ejemplo, quiero la traza, quiero saber cuál es la traza con el plano YZ. Y ahí que tengo que poner la ecuación del plano, o sea, la ecuación de la superficie, 2x menos 4y, pero quiero que el z sea 0. Perdón, esta es el x0. El x vale 0. Entonces, si el x vale 0, lo que me va a estar pasando es que en esta ecuación no me aparece eso, y la relación que me aparece entre esas dos variables, si me olvidara que estoy en el plano y me paso a una dimensión menos, lo que me queda para dibujar es una recta. Y por eso, esto que dibujamos, que vemos acá, es una recta en el espacio, pero da la casualidad que tienen el x igual a 0, entonces me puedo imaginar cuál es. Y esta es la que vamos a llamar traza con el plano, este sería el XZ. Y nos va a aparecer la otra. Este es un curso acelerado de geometría. Esta otra, que sería la traza con el plano YZ. Entonces, muchas veces cuando tengamos que graficar superficies, el encontrar las intersecciones con los ejes y las trazas con los planos coordenados me sirve para imaginarme cuál es la gráfica de la función. Ven que acá, con eso, nos podríamos imaginar que la gráfica de la función, que voy a tomar me quedaría el plano eso, ¿no? Ven que si hago así, y sigue por atrás, pero ese es el plano. ¿Vale? Entonces nos ayudamos un poco para ver cuál era la gráfica de la función. Esto vale en general cada vez que la ley de la función tenga esta forma, va a ser muy parecido. Bueno, quiero ver si tengo acá, lo tengo escrito en forma general. No. Ahora después lo vamos a escribir en forma general. Estábamos acá. Bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron? Voy a abrir GeoGebra. Ustedes lo tienen a GeoGebra en el celu, ¿no? ¿Y tienen los celus a mano y tienen GeoGebra? Pongan para graficar. En esta
tengo que trabajar siempre online. Pongan para graficar z igual a 8 menos 2x menos 4y. ¿Está bien? O sea, el campo escalar que queremos graficar, ¿está bien? Si ponen f de xy también se los grafica, ¿no? Copien eso y lo ponemos en GeoGebra para ver si nos aparece lo mismo que tenemos ahí graficado, ¿no? Va a estar mejor. Pero vamos a verlo. En los celus todos tienen la aplicación de GeoGebra porque la usaron también el año pasado, ¿no? ¿Tienen los celus a mano? ¿O lo están usando para ver la clase? Sí, profe. Ah, bueno, ¿van probando? Porque a mí hasta que me encuentre y me abra GeoGebra, se supone que lo debería estar haciendo, pero no veo que lo esté haciendo. Y no lo tengo descargado. Porque no me lo descarga, ¿no? No sé por qué. Oh. Geo. Ahora lo va a descargar 50 veces. Geo, G. Ahí se supone que está trabajando. Vayan probando. Me dicen si lo pudieron dibujar. A ver, que ahí me apareció. Ustedes están viendo mi pantalla entera y me apareció 2 veces. No sé si ven. Pero yo no quiero que lo instale. Quiero que lo abra. No quiero instalarlo, quiero que me lo abra nada más. Ok. GeoGebra, a ver si me abre el online. ¿Pudieron? Lo van a hacer ustedes más rápido que yo, porque tengo acá. No, yo no pude. Bueno. Fíjense que van a tener que poner, o sea, ponen la ley. La ley la pudieron escribir, ¿no? Y para que me lo grafique, van a tener que poner gráfico en 3D. Porque si no, trata de graficar algo en el espacio. A ver si me lo está haciendo ahora. No puedo creer. Me quedó todo el plano. O sea, no todo el plano, sino esa sección del plano donde corta la función. ¿Se ve parecido a lo que hice yo o lo estás mirando o te lo muestra en 2 dimensiones? No, en 3D. Pero en vez de tener el entonces, triángulo, tengo toda la sección. claro, porque aparece también, o sea, uno lo ve entero, digamos, ¿no? Empiezan a tratar de girar para ver cómo se va viendo diferente cuando uno lo gira. Y el resto me va contando si lo está pudiendo hacer o no. No puede tardar tanto esto, me está poniendo nervioso. Pero por lo menos lo está tratando. Ven que acá está. Ahí está. Bien. Ven que cuando... Ahí me lo abrió. Vamos a ver si puedo escribir. Y después... Yo abrí el clásico. Ni siquiera puse gráfico 3D ni nada, ¿no? El que aparece común. Entonces, ahí le vamos a poner F en XY. Me lo debería hacer sin problema. Y era 8 menos 4x menos 2y o al revés.
2y Era menos 2x menos 4y. gracias. 2x menos 4y. Así, ¿no? Bueno, lo que nosotros queremos es que me aparezca el gráfico 3D. Entonces, vieron que acá me había aparecido antes, acá. Queremos que grafique, y no me apareció más ahora el gráfico, acá. Creo que está acá, en la pantalla en 3D. Acá. Ven que me aparece acá, chiquito, ¿ven? Este lo podríamos disminuir, no está disminuyendo, quiero correr. Bueno, ven que acá lo voy a poner un poco más grande. Y aparece el gráfico, ¿no? En principio lo que no veo acá es cuál es el eje X, cuál es el eje Y, cuál es el eje Z, ¿no? Evidentemente el Z debe ser el azul. Pero podemos buscarle en las opciones que nos ponga la etiqueta. A ver acá donde teníamos, bueno, el mostrar eje, lo tenemos. Me parece que, si yo saco esto, ven que no me los muestra, así que tiene que seguir pasando que en estas propiedades le ponga el mostrar eje, digamos, ¿no? Porque me lo sacó. ¿Dónde tengo lo de los ejes? Debería estar acá en la configuración. A ver. Le pongo control Z. Mostrar ejes, ¿no? O sea, le saqué el mostrar eje y no veía nada, así que eso no funciona. Busquemos me quiero parar en el eje para que me muestre esto, no, ver los objetos. Tendría que entrar a la configuración, acá. Cuando uno entra a la configuración de 3D, me aparece acá eje X, eje Y, eje Z. Entonces, donde dice eje Z, ¿eh? Si vamos a donde dice etiqueta, dice, le voy a poner un nombre. Entonces, quiero que le ponga eje X, que me lo muestre. Bien. Ahí, ven que me aparece ahora, el rojo es el X. Voy al eje Y y le ponemos otra vez donde dice etiqueta, que me diga que es el eje Y. Y al eje Z le vamos a decir, bueno, avísame que es el eje Z, lo marco y ahí ya salgo de la configuración. ¿Ves? Entonces ahora ya sabemos cuál es el X y cuál es el Y. ¿Ves? Y ahora lo vamos a tratar de girar, ven que apenas uno lo agarran y lo movemos. Lo voy a girar, ¿ves? Para que me aparezcan el X y el Y como lo teníamos antes. ¿Sí? Si miramos el X, y este es el Y, ¿no? ¿Por qué me está apareciendo? Ven que el plano XY nos está mostrando el plano XY, que está en gris, ¿no? El otro me lo está mostrando de la otra manera. Y hay que empezar a buscar, porque decimos, bueno, no me está mostrando, acá no me aparecen las trazas. Ven que aparecen algunas líneas, y alguna de esas, que me lo está poniendo como cuadrícula, quiero ver, le voy a poner el objeto visible, si se lo saco, ven que ahí me aparece, bueno, vamos a acomodar como quiero que me aparezcan los ejes. Nosotros queríamos que me aparezca así. Pero si hago que me aparezca así, el I me lo está poniendo distinto, ¿no? O sea, ven que no tiene exactamente la misma forma de graficar, ¿no? Pero sí podríamos tratar de que el I lo ponga así. Ahí tenemos más parecido a lo que nosotros habíamos visto. Ahora le vamos a poner que queremos el objeto visible. ¿Dónde está el objeto visible? Configuración, mostrar plano, cuadrícula visible, barra de navegación, ver todos los objetos. Y ahí no me está mostrando el objeto. Qué bien que estamos. Voy a poner otra vez acá. Ahí está. Ven que lo que no aparece, la única que se ve como traza es la que me aparece acá que cruza al eje Y. Ven que esta pasa por el 4 y pasa por el 2. Es la que nosotros hicimos en nuestro grafiquito donde lo teníamos
Esperen que tengo que ir a mi PowerPoint, ¿no? Acá. Ven que la única que nos está mostrando ahí, que se ve un poco más, es esta. ¿Eh? Pero no están dibujadas las trazas. ¿Sí? Pero sí, es como que me dibuja el plano. Si miramos la otra traza, una era la que cortaba al plano XY, una tenía que pasar por, era acá, ¿no? Por este punto y el 8. Pero por ahí tampoco se ve porque el eje este no lo alcanzo a ver, ¿no? Tendríamos que tratar de achicar un poco para que veamos dónde lo cruza, digamos, ¿no? Si empiezo a hacer así, ven que hay una parte que me está marcando en línea de puntos y es justo donde lo cruzan. ¿Lo ven acá? Esa parte, ¿eh? Lo que no está marcado del eje Y, que ahora me lo marcó, del eje Z, que lo marca en línea de puntos, es lo que queda atrás del plano. ¿Eh? Ven que el verde, hay una parte que me la marca en línea de puntos, y es lo que quedaría atrás del plano, y del rojo también hay toda una parte que queda atrás. Entonces, lo que me está mostrando es cómo queda el plano que dibujamos, que quede inclinado, y el que nos mostró acá es el plano XY. Entonces veo bien cuál es la parte que está abajo del XY, ¿sí? Y veo qué ejes tengo adelante de ese plano. ¿Sí? Bueno, lo que hay que empezar a investigar un poquito es cómo hago para que me represente esta recta, digamos, ¿no? O sea, cómo hacemos para que nos aparezcan las rectas en el espacio. ¿Sí? Después lo vamos a practicar, yo les diría que lo van a practicar en tarea de aula, cómo hacemos, pero por ahí se pueden agregar las rectas esas, pero las tengo que agregar que me dibuje las trazas. ¿Sí? Así como hacíamos en el plano, uno va buscando y van saliendo. Yo no lo vamos a empezar a buscar ahora, porque quiero que alcancemos a hacer otro ejemplo, en donde me aparezca otra, digamos, ¿no? O sea, otro gráfico diferente. ¿Sí? Y que podamos hablar de un poquito más algo de las trazas. Pero sí se pueden agregar y después se las vamos a agregar en GeoGebra. Y lo que nos va a pasar es que le puedo agregar las otras trazas, le podemos agregar, y a lo mejor tengo 3 gráficos y vamos a tratar de ver cuál es el que corresponde al que quiero, digamos, ¿no? O sea, no es que le vamos a pedir después en un parcial que hagan un gráfico en el espacio que le salga perfecto. A lo sumo un esquemita de algo, ¿no? Pero van a ver que vamos a seguir trabajando mucho con gráficos en el plano. Así que no desesperen mucho con esto, pero sí hay que entenderlos, digamos, ¿no? Si no, no podemos seguir trabajando. Vamos a hacer otro ejemplo para poder seguir, que es el que dice 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esperen que voy a poner, voy a insertar una diapositiva ahí, y vamos a hacer entonces una diferente con lo que aprendimos a hacer hasta ahora. Ven que no avanzamos mucho en conceptos nuevos, pero si no entendemos un poquito esto, nos vamos a quedar trabados en los conceptos que siguen. Bueno, acá. Era la G que nos decía ahí, era raíz cuadrada, ¿no? Me olvidé de todo. La raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, es un campo escalar, de eso estamos todos seguros, ¿no? ¿Qué pasará con el dominio de esta G? Y ahí vamos a tener que poner, era el conjunto de todos los puntos del plano, tales que, y ahí ¿cuál será la condición? El argumento de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos alguno del estilo? Y la manera de pensarlo sigue siendo igual a lo que hacíamos con las funciones escalares. ¿Cuál era el problema acá? Que la condición pasa a ser una
inecuación ya no con una sola incógnita, sino que tiene dos variables independientes o dos incógnitas, ¿sí? Tenemos que graficar esto. ¿Cómo hacíamos para graficar? Le poníamos el igual, ¿sí? Le pongo el igual, y cuando le pongo el igual, ya me empieza a aparecer algo conocido. Me queda 9 igual a x cuadrado más y cuadrado, y entonces acá diríamos, si aparece el x al cuadrado y el y al cuadrado sumando, es una circunferencia. Centro en el origen. ¿Por qué? Porque el x y el y no le estoy restando ni sumando nada. Y ahí pensaba en cuál era la forma general de la circunferencia. ¿Y el radio? Y acá el radio va a ser 3. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la ecuación general de la circunferencia era x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Circunferencia con centro en el origen. Entonces, cuando estoy pensando en el dominio de esta función va a tener que ver con esa circunferencia. Pero ahí solo tenemos el igual. ¿Y ahora qué decíamos? Los puntos que van a estar en el gráfico de esta función, ¿quiénes van a ser? Y son todos los que están, dibujamos la circunferencia de radio 3, me va a quedar re linda la circunferencia, pero bueno, pensemos en la circunferencia de radio 3, ¿y qué decíamos ahora? Los puntos que están en el dominio van a ser los que están adentro de la circunferencia o afuera, porque esa curva era la que servía un poco de borde y habíamos pensado un poquito por qué era, ¿no? Y ahí digo, bueno, ahora, ¿cómo elijo? Uso el punto de prueba. Tomo un punto y me fijo si verifica la desigualdad. Entonces, por ejemplo, podíamos tomar el origen de coordenadas. Y decimos, el 0, 0, ¿verifica la desigualdad? ¿Qué queríamos saber? Si verifica que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Sí? Fíjense que pensar en esto es lo mismo que preguntarme si ese punto que elegí pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Porque al final, si 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual a 0, está en el dominio. Si es menor a 0, no está. Entonces, la idea es pensar eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el 0, 0? Y sí, ¿no? Si el x vale 0 y el y vale 0, nos queda 9 menos 0 que me da 9, y es mayor a 0, así que verifica. Si lo verifica, quiere decir que este punto está en el dominio. Así que el dominio de la función va a ser la parte de la circunferencia, o sea, la parte de la curva, la superficie que está adentro de la circunferencia, ¿no? ¿El borde, la circunferencia, está contenida en el dominio? Sí, ¿por qué? Porque aparece una raíz y el igual estaba. Así que ahora tengo el dominio de la función. Ahora queremos tratar de imaginarnos cómo será la gráfica de esa función. Sabemos que tiene que ser una superficie. Fíjense que con esto también empezamos a saber unas cuantas cosas, ¿no? Si el dominio era la circunferencia de radio 3, lo que voy a poder decir ahora, pero fíjate que acá, en ninguno de los puntos que esté por acá, le va a corresponder ningún z. ¿Sí? Entonces, la gráfica de esta subfunción va a tener que estar metida en algo así. Si me imagino, ¿sí? Me imagino la circunferencia esa, la circunferencia de radio 3, y la hago mover por todo el eje Z, me queda un tubo. ¿Sí? Ese tubo en matemáticas se llama un cilindro, en geometría. ¿Sí? O sea que me queda todo así. ¿Sí? Ahí adentro tiene que estar la gráfica de la función. Afuera no puede haber nada porque los puntos no están en el dominio. ¿Sí? Hola, esperamos un segundito. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, ahora tratemos de buscar intersección con los ejes coordenados y las intersecciones con los planos coordenados. ¿Sí? ¿Empiezan a pensarlo? Ahí vengo.
¿Vale? Ahí está bien. Bueno, están, eso del... Profe, una pregunta. Sí, No entendí por qué queda con forma de tubo. Sí, no era que no, en el eje en realidad no superior- tiene esa forma. Lo que vos No, te claro. imaginas es que afuera de ese cartón, como imagínate como el tubito, ¿viste? Donde uno pone el rollo del Rolisec. No, sí, claro, o sea, entendí que La es la misma gráfica va a forma, estar pero ahí subida adentro. bajada. No es esa no es la gráfica. ¿Eh? Lo que me va a pasar es que la gráfica va a estar ahí adentro, no me puede quedar afuera. No sabemos todavía cuál es la gráfica, ¿no? Lo que sí uno empieza a pensar algunas cosas. ¿Saben? ¿Por qué? Porque el dominio es la circunferencia de radio 3. Entonces, los únicos puntos que van a tener imágenes son los que están por acá, arriba o abajo, pero si el punto está acá, este punto está fuera del dominio, ese XY. Entonces, ahí no tengo gráfica. Es como que vamos pensando Claro. algunas cuestiones, pero esa no es la gráfica de la función, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver qué otras cosas me pasan. También otra cosa que puedo descartar, pero me aparece una raíz. O sea que evidentemente del plano XY para abajo no tengo nada. A lo mejor eso es lo que vos pensaste, ¿no? ¿Por qué? Porque el Z no puede ser negativo. ¿Sí? Claro. Entonces como que empiezo a pensar algunas cosas más, ¿no? ¿Saben? Y digo, mira, ahí eso me tiene que dar por ahí arriba, ¿no? Ahora veremos algunas cuestiones más. ¿Qué otra cosa puedo empezar a analizar? ¿Saben? Entonces, vamos a ver qué pasa con las intersecciones con los ejes. Y uno empiezo a analizar un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si hago qué intersección el eje X? Y fíjense que otra vez uno no debería poner G, debería poner la gráfica de G intersección el eje X, ¿no? Porque la G es la función entera y estamos mirando la gráfica. Pero muchas veces ponemos G intersección. Vieron que también lo hacíamos en matemática 1. Es como que uno hace un abuso de lo que escribe y ponemos eso. ¿Y qué tenía que hacer entonces ahí? Tratemos de buscar en qué puntos lo que voy a graficar corta el eje X. Y entonces ahí, ¿qué teníamos que hacer? El Y tiene que valer 0 y el Z tienen que valer 0. Si el Y y el Z vale 0, ¿qué me queda? 0 igual a... Ay, se está volviendo loco lo que estoy escribiendo. ¿Ven cómo me da vuelta? 0 igual a... 0 igual a la raíz de ¿quién? De 9 menos x al cuadrado menos 0. ¿Sí? Así que si busco, ¿qué me va a pasar? 9 menos x al cuadrado raíz tiene que ser 0. Así que, ¿qué encontramos? Dos valores de x que cumplen esto, ¿no? Pasa cuando el x vale 3, me da 0. Y cuando el x vale menos 3, también. ¿Eh? Así que encontramos dos puntos del espacio que verifican que están en la gráfica de la función, ¿no? Y estos puntos van a estar en la gráfica de la función y
además en el eje X. El otro era el menos 3, el 0 y el 0. ¿Sí? Y era medio lógico, ¿no? Porque llegaba hasta acá. En 3 me da 0, el otro estará por atrás y no lo veo. ¿Qué pasa cuando pensamos en la gráfica de la función, de esta función que se llama g con el eje y? ¿Qué tenía que pasar? El x0 y el z0. Me queda algo parecido, ¿no? 0 igual a la raíz de 9 menos el i cuadrado me va a quedar, ¿no? Porque el otro vale 0. Así que nos quedó ahora que el i es el que vale más o menos 3. Y encontramos dos puntos, ¿no? El i sub, vamos a llamarlo i sub i1, que va a ser el 0, 3, 0. Y el i sub i2, que va a ser el 0, menos 3, 0. ¿Sí? Ah, entonces, ¿dónde están? Y uno va a ser el otro es el que está del otro lado. ¿Sí? Ya encontré algunos puntitos. Y si nos fijamos para el eje Z, ¿qué me va a pasar? La intersección con el eje Z era el x0, el y0. Así que nos queda que Z va a valer también, el Z vale 3 nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el Z acá era la raíz de 9 menos 0. Así que acá tengo una sola posibilidad. Por eso me aparece solo, me va a aparecer solo para arriba, digamos, ¿no? Y tengo varios puntos que cortan a los ejes. Ahí empecé a tener algunas cuestiones. Pero con esos puntos solos, si no tengo un poquito más de información de qué tipo de superficie es, no hago mucho. Ah, pero busquemos las trazas. Bueno, entonces decimos, bueno, ahora voy a buscar las trazas. ¿Sí? Hasta ahora vamos teniendo esto, pero voy a buscar las trazas. Voy a duplicar esto. La quiero duplicar, no la quiero. Duplicar. Ahí está. Entonces, voy a borrar algunas partes. Bueno, el dominio lo teníamos, que eran las circunferencias de radio 3. Voy a borrar acá. Ya sabemos esas intersecciones. Acá entonces, lo que sí sé que por ahí abajo no voy a tener nada, ¿no? Lo que voy a tener es por arriba. Bien. Ya empecé y tengo algunos puntos, digamos, ¿no? Sigamos. Entonces busquemos las trazas. Y por ahora, trazas con los planos coordenados. Entonces, ¿qué vamos a decir? La traza con respecto al plano XY. La traza con respecto al plano XY, ¿qué me iba a quedar? Lo que tenía que... El plano XY era el que tenía la ecuación z igual a 0. Y acá poníamos la ecuación de la superficie. Ah, pero fíjense, y ahí lo trabajamos un poquito. Si z vale 0, lo que me queda para analizar es qué pasa con esta ecuación. Y acá aparecía esta raíz. Y lo vamos a pensar en el plano XY. Porque ahí ahora tengo que pensar qué veo en el plano, ¿no? Si me olvido del resto y puse el plano z igual a 0, ¿qué veo? ¿Sí? Y fíjense que ahí, ya empieza a ser un poco más fácil, ¿no? Pensemos, eso quiere decir que lo que me va a tener que quedar es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero si la trabajo un poquito, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Y eso qué es? La circunferencia de radio 3. O sea que ahí, ¿qué estaríamos diciendo?
Si pienso en la traza, en esta, ¿no? En la traza XY, o sea, ¿qué es lo que veo en el plano XY? Estoy viendo la circunferencia de radio 3. Si hago la intersección y me quedaría por atrás, ven que por eso me aparece esto, ¿no? Porque acá me aparece este punto y me aparece este punto, que cuando me imagino qué es lo que veo en el piso, es una circunferencia. Todos esos puntos que están en la circunferencia de radio 3, que está dibujada en el plano XY, son puntos que pertenecen a la gráfica de la función. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo con las otras. ¿Sí? Hago las otras trazas. Fíjense que me va a ir quedando algo parecido, ¿no? Si hacemos la traza, la voy a hacer con otro color para que nos vaya quedando, vamos a hacer con verde. La traza, y voy a borrar esto, ¿no? Ven como que vamos uniendo los puntos donde se intersectaban con el plano XY, todo esto, pero ahora me quedó que ya le veo la formita. Antes se unían con una línea, con un segmento, ¿no? Acá se me van uniendo con una circunferencia. Otra vez, quería escribir con esto. Ahora pensemos en la traza con el plano YZ. El plano YZ era el X vale 0 y acá me quedaba lo mismo. Z igual a la raíz de 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Okay? Como el X vale 0, me queda Z igual a 9 menos Y cuadrado, raíz. Otra vez me estoy quedando en un plano, en el plano YZ. Como que me olvido del resto para tratar de analizar qué me quedaría. Pero entonces me queda Z cuadrado, porque este va a pasar como raíz, igual a 9 menos Y cuadrado. Entonces me queda Z al cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Es una circunferencia de radio 3, pero en el plano YZ. Así que lo que veríamos sería esto. Esto por acá. ¿Qué pasa? Por abajo no va a seguir, porque el Z tenía que ser positivo, por lo que vimos, ¿no? Pero sí me seguiría por atrás. ¿Eh? Eso sería lo que veo en el plano YZ. ¿Eh? Si hago la que tiene que ver con el XZ, también me queda una circunferencia. Me vuelve a quedar, y ahí me quedaría esta. Y fíjense que ahora le empiezo a encontrar un poquito más de forma. Lo que tendría que ver es cómo se unen. Eso, digamos, ¿no? ¿Qué le va pasando? Bueno, lo que nos va a pasar acá es que cuando miremos trazas, pero ya no, por ejemplo, con el plano XY, sino con planos paralelos al XY, también me empiezan a aparecer circunferencias. Y esas circunferencias hace que uno pueda decir que esta gráfica es una, en este caso sería una semiesfera. ¿Está bien? Entonces uno empieza a mirar qué forma tiene cada una. Y fíjense que si nosotros miramos esta ecuación sería z igual a, y lo voy a pasar al cuadrado, me queda 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, con el z mayor o igual a 0. ¿No? Porque me aparecía esto de ahí. Pero me quedó x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Y esto es como que a la ecuación, cuando en el plano tenía una circunferencia que era x cuadrado más y cuadrado, si ahora le agrego una variable más a esa ecuación y me aparece el z cuadrado, esto va a ser la ecuación de una esfera, de radio 3 y centro en el origen de coordenadas. Y entonces me empiezan a aparecer algunas formas de las leyes de las funciones que voy a poder decir cómo es la gráfica de la función. Cuando me aparezca y cuando a lo mejor escribo la cartesiana, en vez de poner G, Z, y tiene esa forma, va a ser una esfera. Es más, van a aparecer algunos casos particulares. ¿Cómo?
No, te quería preguntar ¿Qué? lo de la ecuación que hiciste recién de z cuadrado igual a eso, ¿por qué lo hiciste? No entendí. De acá. Cuando miramos esto, si lo hacemos en forma general, fíjate que si pasamos la raíz como cuadrado, me quedaría que, primero, para analizar qué forma tenía, habíamos dicho z es igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Ah, pero entonces pasemos la raíz como cuadrado y me queda esta expresión. Pero lo que tengo que anotar es que era el z positivo, porque me estoy quedando con una parte, digamos, ¿no? ¿Está bien? Por eso era una semiesfera. Si no le pongo la condición de que el z sea positivo, entonces esta ecuación en general se dice que es la ecuación de una esfera. ¿Está bien? Así como cuando estábamos en el plano dijimos, bueno, tengo la ecuación de una elipse, la ecuación de una circunferencia, la ecuación de una recta. ¿Saben? Cuando en una parábola, en el espacio también aparecen las clásicas, o como esas curvas elementales, que son las superficies elementales, y acá tenemos escritas algunas. ¿Saben? Ven, por ejemplo, cuando nos aparece acá, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado, vamos a decir que es una superficie esférica. Entonces, según la forma que tenga la ley de la función, me puedo llegar a imaginar cómo va a ser la gráfica. ¿Vale? Y vamos a ver algunas, nosotros vamos a ver, no todas, ¿vale? Algunas que tienen nombre, en general vamos a ver cuáles son, cuándo son superficies esféricas, cuándo son elipsoides y por ahí cuándo son paraboloides, digamos, ¿no? O sea, no más de las que aparecen acá, hay muchas más, nosotros a lo sumo vamos a tratar de reconocer a estas. Es más, le diría que algunas menos, ¿vale? Con el nombre. ¿vale? Y si no, por ahí sí, tratar de ver el gráfico con la forma. ¿vale? Pero basándonos en este análisis que estamos tratando de ver. ¿Dónde cortan los ejes? ¿Qué pasa con las trazas? Y vamos a seguir averiguando algunas otras trazas. ¿vale? Me interesa que ahora me cuenten si hasta acá lo que hicimos fueron entendiendo, ¿no? Esta es la, bueno, ven que acá está el grafiquito copiado con GeoGebra, digamos, ¿no? Para que se vea un poquito más. Acá, este está, no, bueno, este es el que hicimos recién. ¿Están? Entonces hay maneras de ir viendo e imaginándonos cómo es la gráfica. No nos tiene que salir perfecta la gráfica del espacio, ¿no? Vamos a tratar de distinguir formas. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Sí.